Pues quizá comenzamos a ver los primeros signos, a lo mejor no le damos toda la importancia. Quizá comenzamos viendo cambios de comportamiento, niños alegres que de repente dejan de serlo. ¿Cuáles son los primeros signos? Porque no debe de ser fácil asumir que quizá estamos ante un posible trastorno mental de nuestro hijo. Ana López, gerente de ASAPME. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí contigo. Hay que tratar de quitarle dramatismo, ¿no? Primero, no etiquetar, ¿no? Ante todo. O sea, fuera etiquetas y fuera prejuicios, ¿no? Sí, porque hablamos cuando afrontamos enfermedades mentales, un pozo histórico que no contribuye a normalizar algo que no deja de ser un trastorno que tiene tratamiento, que tiene abordaje y que cuanto antes se detecta, mejor se puede mejorar su pronóstico. Y los cambios de comportamiento, porque claro, los niños son cambiantes también, ¿no? Y entonces lo puedes dar como algo normal. ¿Cuáles son los primeros signos que deben hacernos pensar si igual tenemos un problema? Bueno, sobre todo cambios en el estado de ánimo. Niños que a lo mejor ves que se preocupan mucho, que tienen un llanto sin causa que lo explique, o que ves que son demasiado agresivos, con una impulsividad extrema. Podemos tener manifestaciones tan radicalmente opuestas como el ensimismamiento, meterse en su cuarto y no querer hablar con nadie, o acabar discutiendo con los hermanos y en el colegio. Claro. Supongo que hay que prestar atención también al contexto en el que se producen esos cambios de comportamiento. Claro, porque no son los mismos comportamientos que tienen los niños y sobre todo los adolescentes en el contexto familiar, donde puede haber un problema que no tenga nada que ver con un problema de salud mental, sino con una mala relación en el entorno familiar, a unas manifestaciones en el colegio o cuando ya son adolescentes entre su grupo de iguales. Por eso no podemos pensar que un cambio de actitud o una manifestación que nos llama la atención sin contrastarla con los educadores, con los orientadores en el colegio o con los profesionales que están alrededor del niño. Que supongo que ese es uno de los primeros consejos que dais ante la pregunta de ¿y qué hago? ¿No? Como padre, como madre. Claro, como estamos en un medio de comunicación, lo primero que tenemos que hacer es prevenir. ¿Y cómo prevenimos? Pues creando unos buenos métodos de crianza, teniendo un ambiente en el entorno familiar que se generen espacios de comunicación, de convivencia, de juego, de confianza entre padres e hijos, porque muchas veces ponemos en un plano a los niños y sobre todo a los adolescentes de falta de comprensión hacia ellos, y el diálogo con nuestros hijos es la base de una buena educación y una buena confianza. Y cuando empezamos a encontrar esas manifestaciones que nos preocupan, tenemos que hablar con el profesorado, que son quienes más horas pasan con nuestros hijos, donde observan las conductas y donde además existen los orientadores que nos pueden ayudar muchísimo. ¿Cuáles son los trastornos más habituales? Yo no sé, ahora se habla mucho de la depresión, pero no se habla de la depresión infantil. ¿Un niño puede tener depresión como enfermedad? Sí, categóricamente sí. Además, revisaba las cifras y las frecuencias epidemiológicas hay en las apariciones en la infancia y son prácticamente las mismas que en los adultos. Tenemos que pensar que hasta un 20% de la población infantil puede tener a lo largo de su vida algún problema, algún trastorno mental. ¿Y cuáles son los trastornos, además de la depresión, digamos, más habituales? Supongo que estamos pensando en los trastornos de déficit de atención, que es uno de los más conocidos, pero ¿qué más? Pues los trastornos de alimentación tan preocupantes, y que además tenemos una evidencia física cuando hay alteraciones del
peso corporal en edades tempranas, cada vez más tempranas, tanto por aumento como por disminución de peso, alteraciones del sueño, no los hemos hablado. Muchas veces hay manifestaciones orgánicas que nos llaman la atención, dolores extraños y que no tienen relación con una enfermedad, pueden alentarnos de que algo está pasando. Bueno, pues tendríamos mucho más por hablar, pero seguro que tenemos más tiempo, porque los que acaban de entrar en el estudio, Ana López, son Brenda Pérez y Luis Puyol. Y cuando entren aquí a esta hora, quiere decir que nosotros tenemos que levantarnos y dejar que ellos continúen con las noticias. Pues gerente de ASAPME, Ana López, muchísimas gracias por aquí. Comenzamos a ver los primeros signos, a lo mejor no le damos toda la importancia. Quizá comenzamos viendo cambios de comportamiento, niños alegres que de repente dejan de serlo. ¿Cuáles son los primeros signos? Porque no debe de ser fácil asumir que quizá estamos ante un posible trastorno mental de nuestro hijo. Ana López, gerente de ASAPME. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí contigo. Hay que tratar de quitarle dramatismo, ¿no? Primero, no etiquetar, ¿no? Ante todo. O sea, fuera etiquetas y fuera prejuicios, ¿no? Sí, porque hablamos cuando afrontamos enfermedades mentales, un pozo histórico que no contribuye a normalizar algo que no deja de ser un trastorno que tiene tratamiento, que tiene abordaje y que cuanto antes se detecta, mejor se puede mejorar su pronóstico. Y los cambios de... Los cambios de comportamiento, porque claro, los niños son cambiantes también, ¿no? Y entonces lo puedes dar como algo normal. ¿Cuáles son los primeros signos que deben hacernos pensar si igual tenemos un problema? Bueno, sobre todo cambios en el estado de ánimo. Niños que a lo mejor ves que se preocupan mucho, que tienen un llanto sin causa que lo explique, o que ves que son demasiado agresivos, con una impulsividad extrema. Podemos tener manifestaciones tan radicalmente opuestas como el ensimismamiento, meterse en su cuarto y no querer hablar con nadie, o acabar discutiendo con los hermanos y en el colegio. Claro. Supongo que hay que prestar atención también al contexto en el que se producen esos cambios de comportamiento. Claro, porque no son los mismos comportamientos que tienen los niños y sobre todo los adolescentes en el contexto familiar, donde puede haber un problema que no tenga nada que ver con un problema de salud mental, sino con una mala relación en el entorno familiar, a unas manifestaciones en el colegio o cuando ya son adolescentes entre su grupo de iguales. Por eso no podemos pensar que un cambio de actitud o una manifestación que nos llama la atención sin contrastarla con los educadores, con los orientadores en el colegio o con los profesionales que están alrededor del niño. Que supongo que ese es uno de los primeros consejos que dais ante la pregunta de ¿y qué hago? ¿No? Como padre, como madre. Claro, como estamos en un medio de comunicación, lo primero que tenemos que hacer es prevenir. ¿Y cómo prevenimos? Pues creando unos buenos métodos de crianza, teniendo un ambiente en el entorno familiar que se generen espacios de comunicación, de convivencia, de juego, de confianza entre padres e hijos, porque muchas veces ponemos en un plano a los niños y sobre todo a los adolescentes de falta de comprensión hacia ellos, y el diálogo con nuestros hijos es la base de una buena educación y una buena confianza. Y cuando empezamos a encontrar esas manifestaciones que nos preocupan, tenemos que hablar con el profesorado, que son quienes más horas pasan con nuestros hijos, donde observan las conductas y donde además existen los orientadores que nos pueden ayudar muchísimo. ¿Cuáles son los trastornos más habituales? Yo no sé, ahora se habla mucho de la depresión, pero no se habla de la depresión infantil. ¿Un niño puede tener depresión como enfermedad? Sí, categóricamente sí. Además, revisaba las cifras y las frecuencias epidemiológicas hay en las apariciones en la infancia y son prácticamente las mismas que en los adultos. Tenemos que pensar
que hasta un 20% de la población infantil puede tener a lo largo de su vida algún problema, algún trastorno mental. ¿Y cuáles son los trastornos, además de la depresión, digamos, más habituales? Supongo que estamos pensando en los trastornos de déficit de atención, que es uno de los más conocidos, pero ¿qué más? Pues los trastornos de alimentación tan preocupantes, y que además tenemos una evidencia física cuando hay alteraciones del peso corporal en edades tempranas, cada vez más tempranas, tanto por aumento como por disminución de peso, alteraciones del sueño, no nos hemos hablado. Muchas veces hay manifestaciones orgánicas que nos llaman la atención, dolores extraños y que no tienen relación con una enfermedad, pueden alertarnos de que algo está pasando. Bueno, pues tendríamos mucho más por hablar, pero seguro que tenemos más tiempo, porque los que acaban de entrar en el estudio, Ana López, son Brenda Pérez y Luis Puyol, y cuando entren aquí a esta hora quiere decir que nosotros tenemos que levantarnos y dejar que ellos continúen con las noticias. Gerente de ASAPME, Ana López, muchísimas gracias por visitarnos, doctora. Gracias. Pues quizá comenzamos a ver los primeros signos, a lo mejor no le damos toda la importancia. Quizá comenzamos viendo cambios de comportamiento, niños alegres que de repente dejan de serlo. ¿Cuáles son los primeros signos? Porque no debe de ser fácil asumir que quizá estamos ante un posible trastorno mental de nuestro hijo. Ana López, gerente de ASAPME. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí contigo. Hay que tratar de quitarle dramatismo, ¿no? Primero, no etiquetar, ¿no? Ante todo. O sea, fuera etiquetas y fuera prejuicios, ¿no? Sí, porque hablamos cuando afrontamos enfermedades mentales, un pozo histórico que no contribuye a normalizar algo que no deja de ser un trastorno que tiene tratamiento, que tiene abordaje y que cuanto antes se detecta, mejor se puede mejorar su pronóstico. Y los cambios de comportamiento, porque claro, los niños son cambiantes también, ¿no? Y entonces lo puedes dar como algo normal. ¿Cuáles son los primeros signos que deben hacernos pensar si igual tenemos un problema? Bueno, sobre todo cambios en el estado de ánimo. Niños que a lo mejor ves que se preocupan mucho, que tienen un llanto sin causa que lo explique, o que ves que son demasiado agresivos, con una impulsividad extrema. Podemos tener manifestaciones tan radicalmente opuestas como el ensimismamiento, meterse en su cuarto y no querer hablar con nadie, o acabar discutiendo con los hermanos y en el colegio. Claro. Supongo que hay que prestar atención también al contexto en el que se producen esos cambios de comportamiento. Claro, porque no son los mismos comportamientos que tienen los niños y sobre todo los adolescentes en el contexto familiar, donde puede haber un problema que no tenga nada que ver con un problema de salud mental, sino con una mala relación en el entorno familiar, a unas manifestaciones en el colegio o cuando ya son adolescentes entre su grupo de iguales. Por eso no podemos pensar que un cambio de actitud o una manifestación que nos llama la atención sin contrastarla con los educadores, con los orientadores en el colegio o con los profesionales que están alrededor del niño. Que supongo que ese es uno de los primeros consejos que dais ante la pregunta de ¿y qué hago? ¿No? Como padre, como madre. Claro, como estamos en un medio de comunicación, lo primero que tenemos que hacer es prevenir. ¿Y cómo prevenimos? Pues creando unos buenos métodos de crianza, teniendo un ambiente en el entorno familiar que se generen espacios de comunicación, de convivencia, de juego, de confianza entre padres e hijos, porque muchas veces ponemos en un plano a los niños y sobre todo a los adolescentes de falta de comprensión hacia ellos, y el diálogo con nuestros hijos es la base de una buena educación y una buena confianza. Y cuando empezamos a encontrar esas manifestaciones que nos preocupan, tenemos que hablar con el profesorado, que son quienes más horas pasan con nuestros hijos, donde observan las conductas y donde además existen los orientadores
orientadores que nos pueden ayudar muchísimo. ¿Cuáles son los trastornos más habituales? Yo no sé, ahora se habla mucho de la depresión, pero no se habla de la depresión infantil. ¿Un niño puede tener depresión como enfermedad? Sí, categóricamente sí. Además, revisaba las cifras y las frecuencias epidemiológicas hay en las apariciones en la infancia y son prácticamente las mismas que en los adultos. Tenemos que pensar que hasta un 20% de la población infantil puede tener a lo largo de su vida algún problema, algún trastorno mental. ¿Y cuáles son los trastornos, además de la depresión, digamos, más habituales? Supongo que estamos pensando en los trastornos de déficit de atención, que es uno de los más conocidos, pero ¿qué más? Pues los trastornos de alimentación tan preocupantes, y que además tenemos una evidencia física cuando hay alteraciones del peso corporal en edades tempranas, cada vez más tempranas, tanto por aumento como por disminución de peso, alteraciones del sueño, no nos hemos hablado. Muchas veces hay manifestaciones orgánicas que nos llaman la atención, dolores extraños y que no tienen relación con una enfermedad, pueden alertarnos de que algo está pasando. Bueno, pues tendríamos mucho más por hablar, pero seguro que tenemos más tiempo, porque los que acaban de entrar en el estudio, Ana López, son Brenda Pérez y Luis Puyol. Cuando entren aquí a esta hora quiere decir que nosotros tenemos que levantarnos y dejar que ellos continúen con las noticias. Gerente de ASAPME, Ana López, muchísimas gracias por visitarnos, doctora. Gracias.